Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos nuevamente el privilegio de estar dispuestos en este nuevo día que nos regala para estudiar su bendita palabra. Vamos a encomendar nuestro estudio de la bendita palabra de Dios en las manos del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, yo te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y por darnos el privilegio de estar dispuestos a meditar en tu palabra. Te suplico, Padre Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tus enseñanzas para conocerte más, para honrarte más y glorificarte en todo lo que hagamos. Te doy gracias por cada persona que escucha este programa y te suplico, Padre, que los ayudes en todas sus cosas, tanto físicas como espirituales. Tú conoces cuáles son, pero por sobre todo, Señor, les des un corazón agradecido y a los que no te conocen les regales el don de la salvación y les permitas creer en ti como tu único y suficiente Salvador, porque tú moriste en la cruz para darnos vida y para perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por esa obra maravillosa en la cual descansamos y por la cual te bendecimos y te adoramos en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y ya vamos a finalizar este capítulo. Hoy estudiaremos los versículos 25 y 26 de esta preciosa carta. Dice así la palabra de Dios: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con estos dos versículos el apóstol Pablo concluye el capítulo 5, pero hoy solo meditaremos en el versículo 25. Dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amables oyentes, el Espíritu Santo es el que nos da la vida espiritual. Cuando creímos en Cristo, nos dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Cuando creímos en Cristo, recibimos la nueva naturaleza de Dios. Nacimos de simiente incorruptible. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual, y Él es la fuente de nuestra vida, lo lógico, lo natural, es que andemos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo y no por los deseos de nuestra carne, que son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Es decir, si hemos recibido la vida espiritual, si ahora entendemos quién es Dios, si ahora confiamos en Jesucristo, si ahora hemos nacido de nuevo, si hemos recibido esa vida espiritual que antes no teníamos, lo lógico y lo natural, amables oyentes, es que andemos guiados por el Espíritu Santo que nos fue dado y el cual mora en nosotros. Si no andamos por el Espíritu, andamos guiados por nuestro perverso corazón, por los deseos de nuestra carne. Y cuando andamos por los deseos de nuestra carne, moriremos, porque eso enseña las Sagradas Escrituras. Si andamos por los deseos de nuestra carne, no heredaremos el reino de Dios. Y nosotros debemos entonces entender esta gran verdad. Si realmente hemos nacido de Dios, si realmente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nuestra vida cambiará completamente. Andaremos no guiados por los instintos carnales, ni por las enseñanzas, ni los deseos del mundo, sino guiados por la instrucción de la bendita palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Por eso el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, acerca de esto que venimos diciendo de que tenemos el Espíritu Santo. En Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesucristo dijo: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Claramente, este pasaje nos indica, por boca del Señor Jesucristo, que Él es la fuente del agua de vida, porque Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, si venimos a Él para saciar nuestra sed espiritual, porque Él es la fuente del agua de la vida, dice que si hacemos eso, es decir, que si creemos en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que cree en Jesucristo, en la fuente del agua de vida, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué son esos ríos de agua viva? Él mismo lo dice en el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces los ríos de agua viva de que habla el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que recibe todo aquel que cree en Él como el agua de la fuente de vida, que nos da vida espiritual porque nos une a Dios, perdonando nuestros pecados a través del sacrificio perfecto que Él hizo para justificarnos delante de Dios. Así es, amable oyente, qué maravilloso que nosotros podamos tener esta seguridad, esta certeza y esta gran bendición de nuestro Dios, de que cuando creemos en Él recibimos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es como ríos de agua viva en nosotros. Y si el Espíritu Santo es como ríos de agua viva, entonces Pablo por eso es que nos dice: si vivimos por ese Espíritu de ríos de agua viva que hemos recibido del Señor Jesucristo, entonces andemos también por el Espíritu y no andemos en los deseos de nuestra carne, ni haciendo la voluntad de la carne, ni haciendo la voluntad de los ojos, sino haciendo la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9, también dijo el apóstol Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así es, amable oyente. Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, nos reitera la idea que nos está transmitiendo en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque dice Pablo aquí en Romanos 5:8 al 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto nos indica que hay dos clases de personas:
los que son de la carne, es decir, los que son del mundo, los que no son de Dios, los que no han nacido de nuevo. Ellos piensan en las cosas de la carne, es decir, en satisfacer su propio cuerpo, sus propias concupiscencias y no en obedecer la perfecta y santa voluntad de Dios. Pero los que son del Espíritu, es decir, los que han nacido de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Porque si tenemos la nueva naturaleza de Dios, entonces ahora pensamos en las cosas de Dios y procuramos vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestras propias concupiscencias y deseos. Porque, dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es que, amable oyente, si tú te ocupas de la carne y solo piensas en las cosas de este mundo y en los deseos de su carne, eso le traerá muerte espiritual para siempre. Tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar en Él para que recibas el Espíritu Santo y ya usted no se ocupe en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tú tener vida y paz? Tienes que creer en Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados para que recibas el Espíritu Santo de Dios, cambiando Él esa naturaleza vieja y pecaminosa y dándote la nueva naturaleza en Cristo. Y entonces tendrás vida y tendrás paz. Pero no cualquier vida y no cualquier paz, sino la vida eterna de Dios y la paz perfecta de Dios. Esa es la verdad de Dios que estamos comunicando en esta mañana, amables oyentes. ¿Anda usted en los deseos de su carne o anda haciendo la voluntad del Espíritu? Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. Es un contrasentido decir que yo soy espiritual y vivir ocupado en las cosas del mundo y en las cosas de la carne. Si yo vivo por el Espíritu, si he recibido vida espiritual, entonces andaré también por el Espíritu Santo. Por eso Pablo continúa diciendo en el verso 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios de la carne o los deseos de la carne? Enemistad contra Dios. Santiago también dijo que el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque no son de acuerdo a la voluntad de Dios, son contrarios a la voluntad del Señor. Y por eso, dice Pablo, ellos no se sujetan a la ley de Dios, porque son contrarios a lo que Dios manda y desea de sus hijos. Amable oyente, nosotros tenemos que entender que la carne no se puede sujetar al Espíritu. Para que la carne se sujete al Espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar morando en el cuerpo del creyente. El Espíritu Santo tiene que haber hecho una obra de restauración en su vida. Si no es así, no podrán someterse a los designios del Espíritu y andar conforme al Espíritu. Y por eso Pablo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ninguno que vive según la carne puede agradar a Dios porque anda contrario a la voluntad de Dios, anda en desacuerdo a los preceptos y las normas santas, perfectas y maravillosas que Dios ha dejado para sus hijos. Los que viven según la carne se constituyen en enemigos de Dios porque obran en contra de su perfecta ley. Y Pablo dice en el verso 9 de Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo entonces aquí habla francamente. Si nosotros somos cristianos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que mora en nosotros, porque nosotros ya somos templo del Espíritu Santo de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces lo lógico es que vivimos según el Espíritu.
Un árbol de naranjas produce naranjas, no produce aguacates. Si yo tengo el Espíritu Santo, andaré conforme al Espíritu y daré el fruto del Espíritu en mi vida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no producirá el fruto del Espíritu Santo, y eso significa que esa persona no es de Cristo, que no le pertenece, que no ha nacido de nuevo y por lo tanto es enemiga de Dios. Así es que, amable oyente, hoy le invito a que confíe en Cristo, a que se arrepienta de sus pecados, a que reconozca que solo en Él hay salvación y que solo en Él puede encontrar el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna. Porque si tú le reconoces, Él le perdonará y te sellará con el Espíritu Santo de la promesa. Y al sellarte con el Espíritu Santo de la promesa, entonces tú tendrás una nueva naturaleza, creada según Dios, y andarás y comenzarás a andar conforme al Espíritu. Poco a poco su vida comienza a ser transformada y renovada en el poder del Santo Espíritu de Dios. Y comienzas a andar no según la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es vivir según el Espíritu Santo de Dios? Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras ideas, ni de acuerdo a lo que dice el mundo, sino de acuerdo a lo que dice la norma establecida por Dios, dejada en su precioso libro, las Santas Escrituras, las cuales usted debe tener en su casa. También hoy en día, a través de los medios de comunicación, podemos tener la Biblia a nuestra disposición y en muchas versiones para que la leamos y nosotros no seamos ignorantes acerca de lo que dice Dios y lo que Él estableció para el hombre, para que viva de acuerdo a la voluntad de su Creador y no de acuerdo a la voluntad del hombre que no quiere ni desea someterse a los preceptos de Dios, sino que se creen sabios en su propia opinión y desechan los mandatos y los postulados de la bendita palabra. Así es que, amable oyente, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él, porque solo en Él hay salvación. Y solo Él puede darte el Espíritu Santo de Dios para que usted ande conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme al Espíritu, según Pablo lo expresa en este pasaje. Y en Juan 6:63 también tenemos un pasaje muy importante que nos dice lo siguiente acerca de este tema que estamos tratando en el día de hoy. Dice así Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué pasaje tan maravilloso, amables oyentes. Dice el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida. Amable oyente, si tú no tienes el Espíritu Santo, estás muerto. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que da vida espiritual y nos conecta con Dios y nos lleva a la vida eterna. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es muy importante que usted y yo entendamos esta verdad. La tengamos clara en nuestra mente y en nuestro corazón. La carne para nada aprovecha. Todo lo que nos da la carne, todo lo que nos ofrece este mundo es efímero, es pasajero y para nada aprovecha en las cosas espirituales. Solo el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede hacer las cosas que traigan trascendencia eterna. La carne para nada aprovecha. Solo el que anda según el Espíritu de Dios vivirá de acuerdo a la voluntad del Señor. Los que no tienen el Espíritu de Dios andarán según sus propias ideas. Y al final de sus vidas, todo estará perdido. Puede que tú logres muchas cosas en este mundo. Puede que tú hagas muchas cosas satisfactorias para tu carne. Pero si no satisfaces a Dios con tus hechos, entonces para nada te aprovechará lo que hiciste. Porque andaste todo el tiempo de esta vida de espaldas a Dios. Y por eso hoy el Señor te llama a que reconozcas tus pecados, a que reconozcas que solo en Él
hay salvación, a que reconozcas que la vida proviene de Él y que solo en Él y nada más que en Él tenemos esa vida eterna, tenemos ese perdón, tenemos esa reconciliación que solo el Señor Jesucristo, cuando creemos en Él, al darnos su Espíritu, nos puede dar. La carne para nada aprovecha. Por eso Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, amable oyente, las palabras del Señor Jesucristo, es decir, lo que Él dice en su precioso libro, dice que esas palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo, el libro precioso que Él nos ha dejado, tenemos que leerlo diariamente, tenemos que meditar en Él diariamente, tenemos que vivir diariamente a la luz de este precioso libro, porque son palabras que son espíritu y son vida. Y solo los espirituales, los que tienen el Santo Espíritu de Dios, pueden entender ese libro y vivir de acuerdo a ese libro. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede entender las palabras de vida, no puede comprender la voluntad de Dios, y por eso su vida es infructuosa y llena de muchos males y de muchas miserias. ¿Por qué? Porque has vivido de espaldas a Dios. Las palabras que el Señor Jesucristo nos ha hablado son espíritu y son vida. Lee la Biblia cada día, medita en ella, asiste a una iglesia donde se predique la palabra de Dios de verdad, donde le enseñen a vivir de acuerdo a los preceptos y a los principios eternos de la preciosa palabra de Dios. Estudie la Biblia cada día. Escuche programas que edifiquen su espíritu, porque hoy en día hay muchas cosas a través de la radio, la televisión, del internet y de los medios electrónicos que en lugar de edificar nuestra vida nos destruyen. En lugar de llevarnos a vivir de acuerdo al espíritu, nos llevan a vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Y recuerde que cuando vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, no heredaremos el reino de Dios. Es por eso que hoy le invito de corazón, nuevamente y reiterativamente, a confiar en Cristo, a arrepentirse de sus pecados. Hoy es el día de salvación. Tal vez mañana puede ser tarde. ¿Quién le garantiza a usted que mañana va a amanecer vivo? ¿Quién le garantiza a usted que usted tendrá una oportunidad en el día de mañana para arrepentirse? Hoy el Señor te está hablando a tu espíritu, te está llamando al arrepentimiento, a que confíes en Él, a que deposites toda tu confianza en Él y a que reconozcas tus pecados, a que reconozcas que has vivido de espaldas a Él. Ven a Él, reconócelo, entrega tu vida a Él, reconoce que solo en Él hay perdón y salvación, reconoce que tú estás separado de Dios y que si llegas a morir te perderás. Por eso tienes que arrepentirte, porque después de la muerte ya no hay oportunidad. La oportunidad para ponernos a cuentas con Dios es en este mundo mientras estemos vivos. Ven hoy a Jesús, no le desprecies, porque no te vendrá bien, sino te vendrá un mal eterno. Solo Jesucristo es el camino, solo Jesucristo es la verdad y solo Jesucristo es la vida. A Él sea la gloria por siempre, amable oyente. Y si tú ya conoces a Jesús, le invito a que sigas confiando en Él y que sigas alimentándote de estas palabras de vida que están en su precioso libro, porque el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Lee la palabra, porque esa palabra es espíritu y es vida para ti. Ella te conforta, ella te da ánimo, ella te da aliento. Ella nunca te dejará andar de acuerdo a las tinieblas, sino que siempre guiará tus pasos, porque la misma palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a... Te alabamos, Padre Santo.
y te glorificamos en esta mañana y te bendecimos, Dios, por habernos permitido estudiar tu bendita palabra. Te ruego que los que escucharon hoy este mensaje, tú los transformes y cambies la manera de pensar, dándoles un nuevo corazón, sellándolos con tu Santo Espíritu, dándoles arrepentimiento y fe en la obra salvadora de tu precioso Hijo en la cruz. Bendito seas tú, Señor Jesús, te alabo y te bendigo y te ruego que traigas paz y salvación a los que escuchan este mensaje, para gloria y honra de tu santo nombre. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.